Buen día, Dios me los bendiga. Quiero invitarlo a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que constantemente estén actualizados de todos los cursos y cápsulas informativas que nosotros realizamos. En el día de hoy queremos hablar de un tema bien polémico que cada vez es de mayor auge en nuestros países latinoamericanos. Y el tema es sobre la violencia doméstica. Estaremos hablando varias cápsulas relacionado a este tema, un tema bastante álgido, un tema que muchas mujeres callan, un tema que a veces no se denuncian por la dependencia de la persona agresora. Queremos darle las gracias a todas aquellas personas de los más de 15 países que nos escriben relacionados a diferentes temas. Hemos ideado este canal de responsabilidad social para orientar a todas aquellas personas, a los miles de personas que nos siguen en este canal, para darle una luz en los procesos, ya sea de familia, laboral, contable, sistemas de Peachtree, laborales, de forma tal que tengan una idea de cómo actuar en el momento que los requieran. Vamos a hacer un análisis jurídico penal de la violencia doméstica. Toda aquella persona que es agredida, que es humillada, que es vituperada por su pareja, queremos decirle de forma responsable, como abogados penalistas de la jurisdicción de familia, que la persona puede recurrir a las instancias pertinentes, ya sea el Ministerio Público en la ciudad de Panamá o los diferentes ministerios de los países que nos sintonizan y que nos ven. La violencia doméstica, también denominada como violencia familiar, de familia o intrafamiliar, equivale al acto o conjunto realizado en el seno de una familia por uno de sus miembros hacia el otro miembro, tendiente a ocasionar daño físico, psicológico, que muchas veces puede traer como consecuencia la muerte de la víctima o la afectación de manera permanente de los derechos humanos de esta persona. Muchas mujeres callan el tema de la violencia doméstica porque les da pena, porque no les gusta que se metan en su vida privada. Pero a veces es un poco delicado porque también nuestra legislación habla, que hablaremos en la próxima cápsula, sobre el femicidio. Hay situaciones que a lo largo del tiempo hay que empezar a evaluarlas de forma tal que lo que no se llegue es al femicidio. Y digo que no se llegue porque de llegar al femicidio es la muerte de una mujer producto de manos de su agresor. El fenómeno de la violencia doméstica puede tener su origen en aspectos culturales, en desórdenes en la salud psicológica o costumbres adquiridas en la educación, tanto de la víctima como del agresor o la agresora. A veces el tema de violencia doméstica son ciclos generacionales. Mi papá le pegaba a mi mamá, yo veía eso de niño y es un ciclo repetitivo que hay que cortar desde la niñez, inculcándole a nuestros hijos los valores y el respeto. Además, debemos tomar en cuenta que este tipo de conductas disfuncionales afecta uno de los pilares de la sociedad y por ende el Estado, como es la familia, entendiendo como tal aquel grupo de personas unidas por vínculos tales como el parentesco, por consanguinidad, afinidad, jurídico y por la relación laboral entre personas que viven en un mismo lugar. En esta clase de situaciones se puede observar una relación de poder o dominio entre el agresor y su víctima, en la que, además de dejar claro quién es la persona que está en la cabeza de la familia, también convence a la víctima de la codependencia que tiene con respecto a él. Esto lo vemos mucho en personas de bajos recursos económicos, donde el eximente dice: no, licenciado, lo que pasa es que yo no lo denuncio porque yo tengo 2 hijos con él, nosotros somos pobres, yo no trabajo y la única fuente de ingresos que percibimos es de esta persona. Entonces, el temor de denunciar es qué pasa después de. Definitivamente nosotros como abogados penalistas, si bien es cierto, una boleta de protección no remedia el problema. Nosotros hemos visto que hay personas que transgreden
los límites de la ley, ya que a pesar de tener una boleta de alejamiento, una boleta de mal llamada de protección, la persona irrumpe a la casa de su expareja, la asesina. Entonces la gran pregunta ¿es efectiva una boleta de protección? Estos temas los estaremos analizando en la próxima cápsula informativa cuando hablaremos sobre el femicidio. El delito de violencia doméstica en atención al bien jurídico que afecta ha sido elevada a conducta ilícita. Vamos a fundamentarnos en derecho donde dice nuestro Código Penal que es una conducta antisocial. Está contemplada en el Código Penal panameño en su libro segundo en el título quinto, Delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil, en su capítulo 1, Violencia doméstica, y eso está contemplado en el artículo 200 y el artículo 201. Vamos a entender un poco de qué estamos hablando, ya que muchas de las personas, los miles de personas que nos ven, no son abogados. Vamos a tratar de aterrizar en lo que habla la ley, nuestra ley panameña, sobre la violencia doméstica. Dice: la ley 82 del 24 de octubre del año 2013, presente en la Gaceta Oficial 27.403, de la siguiente manera define la violencia doméstica. Escuchemos con atención lo que dice nuestra normativa jurídica en la rama penal. Quien hostigue o agreda física, psicológica o patrimonialmente a un miembro de la familia será sancionado con prisión de 5 a 8 años y tratamientos terapéuticos multidisciplinarios en un centro de salud estatal o particular que cuente con atención especializada, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. Si esta persona que es acusada de violencia intrafamiliar no cumple con el tratamiento especializado que se le recomienda mientras dure el proceso, la investigación, esta persona será arrestada por desacato por el mandamiento que ordenó una autoridad. En cualquiera de estos casos, la autoridad competente aplicará las medidas de protección correspondientes a favor de las víctimas. Esta pena se aplicará a las lesiones físicas que se produzcan una incapacidad no superior a los 30 días. Significa que si usted no ha sufrido una lesión que supera los 30 días, usted tendrá una medida de protección. Esta medida de protección será válida por 6 meses, prorrogable, dependiendo de la situación que se ventile en la Fiscalía. Para los efectos de este artículo, las conductas descritas son aplicables en casos de... Todos los casos que vamos a enumerar están relacionados a un proceso de violencia doméstica que se ventila en las fiscalías especializadas de familia de los diferentes distritos judiciales. Y está relacionado, el primero, a los matrimonios, a la unión de hecho. La unión de hecho son aquellas personas que tienen años de cohabitar juntos, de vivir juntos, pero nunca contrayeron matrimonio. La relación de pareja que no haya cumplido los 5 años, cuya intención de permanencia pueda acreditarse. El parentesco cercano, personas que hayan procreado entre sí un hijo o hija, hijos o hijas menores de edad no comunes que convivan o no dentro de la familia. Igualmente se aplicarán las situaciones señaladas en los numerales anteriores, aun cuando éstas hayan finalizado al momento de la agresión. En caso de incumplimiento de la medida de seguridad impuesta, el juez de cumplimiento deberá sustituirla con la pena de prisión que corresponda. Si el agresor incumple, tal y como lo dice nuestra normativa jurídica en el aspecto penal, la persona podrá ir a la cárcel. Tomando como referente la excerta legal citada, podemos señalar que el delito de violencia doméstica tiene como víctima o sujeto pasivo a cualquier miembro de la familia, no importa el sexo o edad,
Lo único indispensable es que exista un vínculo de parentesco entre la víctima y el victimario. A veces solamente se cree que es la mujer, se parte de la presunción que por efecto de fuerza física siempre va a ser la mujer la que sufre violencia doméstica. Pero también hay muchos hombres que acuden a las instancias judiciales a presentar procesos de violencia doméstica, ya que son maltratados por sus parejas. Entonces, no es del todo cierto de que la violencia doméstica es del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre, sino también del hombre hacia la mujer. La conducta ilícita que constituye este delito puede estar conformada ya sea por el hostigamiento o la agresión, pudiendo ser ambos de carácter físico, psicológico o patrimonial. Entiéndase entonces que nuestra ley dice que el hostigamiento o la agresión de carácter físico, psicológico o patrimonial estará penalizada dentro del marco de violencia doméstica. La ley 82 en su artículo 4 define el hostigamiento de la siguiente manera. Hablamos del hostigamiento para que entendamos qué significa dentro de violencia doméstica lo que dice la ley sobre el hostigamiento. Para los efectos de esta ley, los siguientes términos se entenderán así: hostigamiento, acto u omisión, no necesariamente con motivaciones sexuales, con abuso de poder, que daña la tranquilidad, autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, impide su desarrollo y atenta contra la equidad. Es muy importante que entendamos el hostigamiento. Abuso de poder que daña la tranquilidad, autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, impide su desarrollo y atenta contra la equidad. Podemos advertir que el hostigamiento es un comportamiento que involucra una relación de poder entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, en la cual una de las partes ejerce un control sobre el otro. Vamos a hablar ahora sobre la violencia física que habla esta ley. Acción de agresión en la que se utiliza intencionalmente la fuerza corporal, directa o por medio de cualquier objeto, arma o sustancia que cause o pueda causar daño, sufrimiento físico, lesiones, discapacidad o enfermedad. Eso se refiere a la violencia física. Y a la violencia patrimonial y económica nos referimos a la acción u omisión en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres que repercuta en el uso, goce, administración, disponibilidad o accesibilidad de una mujer a los bienes materiales, causando daños, transformación, sustracción, destrucción, retención o destrucción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes de derecho, otros recursos económicos. Y por último, hablamos de la violencia psicológica. Cualquier acto u omisión que puede consistir en negligencia, abandono, descuido, celos, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y o amenaza. Nosotros hemos enunciado lo que dice la ley 82 en su artículo 4 sobre las situaciones que puede incurrir una mujer en el tema de violencia doméstica. Este es un tema bastante amplio que trataremos en varias cápsulas informativas, de forma tal que entendamos el contexto jurídico de la violencia doméstica, de forma tal que poco a poco lo vayamos erradicando. Estamos ubicados en la vía Ricardo J. Alfaro, edificio Century Tower, piso 5, oficina 517. Los exhortamos a que se suscriban a nuestro canal, que activen la campana
de forma tal que cada cápsula informativa que nosotros hagamos relacionados a diferentes temas, ya sea como contadores, como abogados, como corredores de bienes raíces y temas afines, estén actualizados de forma tal que les redunde a beneficio de ustedes. Dios me los bendiga.